Sí. Buenos días, hermanos. Si quieren, ahorita tantito su micrófono para saludarnos y ya ahorita lo volvemos a acomodar, nada más para que se saluden también entre ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días. Buenos días. Ana Marta. Buenos días. Buenos días, Bruno. Buenos días, Doris. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hermana Ale, ¿sí? Hermanos, buenos días. Sí. Saludos. Buenos días, Eder. Buenos días, hermano Jorge. Hermana Mari. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Es Patti o es hermana Alejandra? Creo que es hermana Alejandra, ¿verdad? Sí, hermano, soy yo. Ah, ok. Ah, Patti. Buenos días. Buenos días, Ale. Buenos Hola, días. Leo.
Buen día, Alejandra. ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Buenos días, hermanos. Buenos días. Ahí está. Buenos días, hermana. Pato, ¿me puedo ver o no me puedo ver? No se ve, hermana. ¡Ay, perdón, pensé que tenía el micrófono apagado! Igual no se ve. ¿Leo está comiendo mandarinas ahí o qué No son? fallo, no fallo, ¿eh? Bueno. Muy bien. Espero solamente 2 minutitos para que entren ya todos, porque luego ya me resulta un poco difícil, me distrae un poquito el estar metiendo y me pierdo de mis notas. Entonces espero nada más 2 minutos y comenzamos nada más ya. Son 8:03, a las 8:05 empezamos. No, Rubén los traíamos, tíralos, tíralos. Hola, Liz. Hermosa. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, hermanos, esta mañana para darle continuidad a nuestro curso. Nada más para retomar y para conectarnos con el día de ayer. Alguien, por favor, y si pueden, bueno, no alguien, sino la mayoría, alguien que pudiera comentarnos alguna cosa de lo que vimos ayer, por favor, alguna cosa que vimos ayer. Alguien así rápido. Bueno, todos, realmente, todos. Comenzamos con alguien. A ver, Asael. Bueno, ok. Perdón, sí. Hablamos acerca de, pues, esto va a ser un tipo de curso, pero no se va a tratar de un nuevo evangelismo, sino se trata de compartir un nuevo mensaje. Esto es solamente un nuevo método de hacerlo, pero tampoco no quiere decir que sea un método infalible. Y pues no existe una fórmula como tal para que todos crean. Bueno, hasta ahí vamos a ver por qué no. ¿Por qué no hay una, por qué decimos que no es infalible, hermana Marta? Porque todos pueden fallar. No, nosotros no podemos decir que es el indicado o es el correcto. El que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Y qué pruebas tenemos de eso en la propia Biblia, hermano Jorge? ¿Qué ejemplos hay? Perdón, hermano. No se preocupe. ¿Qué ejemplos hay en la Biblia de que compartir el mensaje no todos lo van a escuchar? Bueno, tenemos, pues el más claro y el más presente que tengo ahorita, por ejemplo, es en Mateo 7. Mateo 7, 21 y 23, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Es el sermón del monte que termina de una manera contundente. Okay, pero ¿qué ejemplos tenemos de predicadores, de mensajeros que llevaban el mensaje y no todos creían? Pues tenemos al apóstol Pablo, ¿sí? Mismo Cristo. ¿Mismo Cristo? Sí. Entonces queremos decir que la presentación del evangelio no se puede volver infalible en el sentido de que todos los que escuchen van a creer, ¿verdad? Es correcto. Entonces, bajo esa perspectiva. Ahora, ¿qué más vimos respecto al día de ayer, Liz? Bueno, dentro de las aclaraciones vimos que los medios son nuevos, pero el mensaje es el mismo, que no se cambia el mensaje. Si llegáramos a cambiar el mensaje y tratáramos de dar un mensaje diferente, podríamos llegar a ser anatemas.
Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de mensaje hoy se expresa en estos tiempos creyendo que es evangelismo? Hermana Alejandra. Ay, perdón. Un mensaje diluido. En estos tiempos hay un evangelio diluido porque la gente quiere escuchar nada más que Dios la ama y no realmente lo que es el evangelio en sí. Ahora, una pregunta en ese sentido. Si Dios ama a las personas, por supuesto que las ama, ¿verdad? ¿Debe incluirse ese mensaje en nuestro evangelio? ¿En nuestro evangelismo se debe incluir que Dios le ama? Como primera instancia, no. Como primera instancia no, porque cuando lo incluimos de manera inmediata, ya como que vacunamos a las personas, diciendo, bueno, entonces si soy así, Dios me ama, y todo Y lo me va a basarán perdonar todo. bajo el amor, ¿verdad? Y a partir de eso, ya no hay compunción de corazón, a partir de eso ya no hay arrepentimiento, simplemente es, Dios me ama como soy, y ahí queda, ¿verdad? Él ya nos compartía el pastor Edgar que ese era un problema de evangelismo que ellos tenían cuando evangelizaban siempre bajo las 4 leyes espirituales, porque se comienza con eso. La primera verdad o la primera ley espiritual, Dios te ama. Y a partir de eso, ya todo lo demás que tú digas, ya la gente está vacunada en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿y habrá otra cosa más? ¿Alguien que diga, aparte de lo que dijimos, hay otra cosa más que podamos mencionar de manera general? También dijimos que este evangelismo virtual no iba a sustituir el evangelismo personal. Persona Ok. por Eso es persona. importante, ¿verdad? Cualquier metodología, en este caso el evangelismo virtual, nunca va a sustituir el compartir el evangelio de manera personal y audible o verbal. No lo va a sustituir. O sea, no porque yo mande algunos spots o mande algunos videos o mande algunos textos, la gente ya está evangelizada. No. Ahora, esos van a servir y vamos a ver cómo nos van a servir, ¿verdad? Pero precisamente los medios digitales, ¿cómo nos va a servir? Como siempre, sí nos van a servir, pero hasta ahí no podemos evangelizar, porque recuerden una cosa, el evangelismo, al final lo vamos a ver, el evangelismo solamente es el inicio del cumplimiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión es hacer discípulos. Entonces yo no puedo simplemente, por ejemplo, subirme a un autobús y dar un mensaje y bajarme y decir, ya cumplí con la Gran Comisión. No, la Gran Comisión es hacer discípulos. Entonces, ¿dónde quedó todo ese proceso de hacer discípulos? El evangelismo solamente es el inicio de todo un plan de Dios para hacer discípulos. Y si el inicio yo no lo comienzo bien, pues lo demás no va a continuar. Bueno, ¿habrá alguien que comente una cosa más antes de dar ya inicio a nuestra clase? Eder, ¿ibas a decir algo? No, Perdón, que vi que abriste tu todo se dijo. micrófono. Un Bueno, último punto que no se mencionó, que el estar evangelizando virtualmente no te hace un evangelizador. si no nos convierte, Se dedica a bueno, la gente. si no nos convierte en evangelistas ni nos convierte en ello, porque el evangelismo es una respuesta natural. La estructura bajo la cual a veces uno se inmiscuye dentro de una iglesia puede ser buena en el sentido de guiarnos, pero nunca nos va a persuadir ni nos tiene que convencer de que vamos a ser evangelizadores o a partir de hoy ya somos evangelizadores, porque eso es una respuesta natural. Sí necesitamos saber cómo hacerlo, cómo compartirlo, sí necesitamos aprender cómo dirigirnos en ese sentido, pero no necesitamos ser persuadidos y arrancar de alguien el deseo que debe ser natural. Ese deseo natural debe estar presente, debe estar ahí presente de una u otra manera, pero presente. Nada más ahora hay que guiarlo, llevarlo, ¿no? Bueno, hermanos, entonces vamos a dar, y si el evangelismo es compartir el evangelio, que nos quedamos en esta parte, entonces debemos saber lo que era el evangelio, ya lo vimos, lo que era el evangelio, pero ahora lo que necesitamos saber es cuál es ese mensaje del evangelio que nosotros necesitamos compartir. Y bueno, vamos a entrar entonces a nuestra clase esta mañana de cuál es el mensaje que debemos de compartir de nuestro evangelismo virtual. Esta segunda parte entonces abarcará cuál es el mensaje que nosotros debemos de compartir. Permíteme un segundo. ¿Cuál es el mensaje? No sé por qué salió ahí eso en inglés, perdón.
Algo pasó, hermanos. Porque No. somos bilingües, hermano, yo creo. Sí. Algo pasó. Algo, ¿saben qué? Algo pasó en mí. A ver, déjame ver. Sí, se cambió mi... No sé. Bueno, no se guardó mi primera presentación. Ahorita se las voy a decir rápido. Y luego paso a la segunda. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Hemos visto hasta ahora que el evangelismo es la acción del creyente de compartir el verdadero evangelio, así que nos es necesario saber cuál es el mensaje que debemos de compartir entonces. El apóstol Pablo, uno de los hombres más utilizados por Dios para llevar el evangelio, ya lo hemos visto y es probado, y creo que no existe otro en toda la historia del cristianismo como el apóstol Pablo en cuanto a llevar el mensaje del evangelio. Él siempre dijo que donde quiera que iba, se proponía predicar a Jesucristo y a este crucificado, y que Dios lo mandó a él a predicar el evangelio. Con eso, que lo mandó a predicar el evangelio, entendemos entonces que la predicación, y entiéndase la predicación no solamente desde un púlpito, sino de persona a persona, la predicación entonces no puede ser sobre temas que no tengan que ver con el verdadero evangelio. Así que es de suma y de gran importancia que entendamos cuál es el mensaje que nosotros necesitamos dar para el evangelio. Y por eso vamos a utilizar un texto para que nos explique cuál es el mensaje del evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Bueno, todo esto lo tenía escrito en mi presentación que se me acaba de borrar aquí. Ah, no, aquí está. Esta parte aquí está. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego en Romanos 1:17 mismo inmediatamente nos dice, porque en el evangelio, y aquí está la parte, ¿qué es lo que es el mensaje del evangelio? En el evangelio la justicia de Dios se revela. De entrada, el apóstol Pablo, el hombre que Dios más utilizó para llevar el evangelio, nos dice que cuando él predicaba el evangelio, siempre revelaba la justicia de Dios. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que entonces, antes de poder explicarles el mensaje que contiene el evangelio, la justicia de Dios, debo recordar que evangelizar o hacer evangelismo, al hacer el evangelismo tenemos una tendencia muy común, muy normal cuando hacemos evangelismo. Hay una costumbre o tendencia cuando evangelizamos. ¿Cuál es? Presentar el evangelio de forma inmediata y dirigida a la toma de una decisión. Eso es muy importante, hermanos, que lo entendamos ahora y que tratemos de cambiar nuestra percepción de lo que es el evangelismo. Por eso decía ayer que ¿qué se entiende por evangelismo? No hay manera de explicar evangelismo en un entorno de las Escrituras, porque no existe esa acción o esa definición de evangelismo dirigida de esta manera. Pero si evangelismo lo tomamos como el esfuerzo de presentar el evangelio, entonces nuestra tendencia más normal y más inmediata es presentar el evangelio de forma dirigida a la toma de una decisión. Y precisamente esta es la razón de que en alguna manera bajo esa idea de presentar el evangelio de manera dirigida, inmediata a la toma de una decisión, buscamos utilizar un plan, así llamado entre comillas, un plan que nos lleve a esto, cómo presentar todo el evangelio de manera dirigida. Y esos planes así llamados, la presentación del mensaje, es precisamente una forma sistematizada de presentar el mensaje de manera inmediata y dirigida para que alguien tome una decisión. Y por eso se hizo tan popular en los años 40 en adelante los diversos tipos de planes. Es decir, se encapsuló todo el mensaje del evangelio en un plan estructurado, sistematizado, para presentarlo. A esto es lo que llamamos nosotros plan express o planes express. Ahora, por plan express,
tenemos uno muy común que se llama el camino de Romanos, uno muy conocido. ¿Cuántos de ustedes lo conocen, hermanos, este plan? Ahora, lo van a conocer, la mayoría debe conocer porque nosotros lo presentamos en Evangelismo Personal hace varios años en nuestra escuela formativa como un plan estructurado de evangelismo, el camino de Romanos. ¿Recuerdan? Comenzamos con Romanos 3:23, porque Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego de Romanos 3:23 nos vamos a Romanos 6:23, la parte A, porque la paga del pecado es la muerte. En cada cosa tenemos una explicación. Y luego nos vamos a la parte B, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos avanzando en el camino de Romanos, ahí insertamos a veces Apocalipsis 21:8, Apocalipsis, todo ello. Bueno, en ese sentido, el camino de Romanos me parece que dentro de los planes de Evangelismo Express es el mejor de todos, porque comienza con la manifestación de la condición del hombre. Pero yo lo que aquí quiero enseñarles, hermanos, es que nosotros no podemos sistematizar la presentación del Evangelio ni reducirlo a un plan de Evangelismo Express. Mañana vamos a ver un poquito respecto de esto, un poco más. Hoy nada más de entrada les diré esto. Sí tiene una utilidad. No desecho el Evangelismo Express. Sí tienen cierta utilidad, sobre todo cuando son ocasiones donde no podemos ver a la gente, ocasiones donde solamente nos dan unos minutitos, por ejemplo, en un hospital para poder hablar a alguien y alguien nos dice, pues le invitamos, entonces, ¿qué pienso inmediatamente? ¿Qué le digo a esta persona? Pues tengo que darle el evangelismo de manera express y dejar que Dios haga la obra en aquellas personas, pero no es la forma natural ni la forma normal de presentar el evangelio. Esto ya se ha vuelto natural, que cuando uno dice que va a evangelizar o va a hacer el evangelismo, uno piensa en el camino, por ejemplo, de Romanos, que es uno de los planes express. Pero también hay otros planes express que son, que algunos también utilizan, que a mí en lo particular no me gustan. Si va a ser express no me gusta de esta manera, pero muchos otros lo utilizan de esta forma. Por ejemplo, están las 4 leyes espirituales, que ya ayer en la clase de la tarde nos decía el hermano Edgar que él había visto el resultado de todo esto en su propia iglesia, porque siempre evangelizaban con las 4 leyes espirituales, de tal manera que la idea de toda la gente que él tenía en su iglesia era que la principal idea es que Dios los amaba. Y con ello, pues había un montón de personas que ni creyentes eran, que estaban manifestando una doble vida. Ahora, también hay otros planes, como el cubo evangelístico. ¿Cuántos de ustedes conocen ese cubo evangelístico? ¿Lo han visto? Hay un cubo donde, ahí lo tenemos, ¿no? Miren, se lo voy a presentar ahorita, porque lo usan mucho para los niños, pero luego lo hicieron muy popular en las universidades en Estados Unidos. Comenzaron a regalar en cierto tiempo, en los años 70, 80, por todos lados, regalaban ese cubo y mediante ello explicaban el mensaje del evangelio, o lo que ellos llamaban evangelio, ¿verdad? En un sentido. Está las 4 leyes espirituales, el cubo evangelístico, está el libro sin palabras. ¿Conocen el libro sin palabras? Es un librito donde no tiene nada, más son hojas negras, blancas, rojas. Miren, este es el cubo. A ver cómo comienza aquí. ¿Así comienza? Sí, este es el cubo, el cubo de evangelístico. Entonces comienza, así comienza, se abre y está la cruz de Cristo. Y luego, no sé usarlo porque como no evangelizo con esto, luego está la resurrección y luego el camino al hombre, luego el corazón del hombre, luego que Dios lo lleva a su comunión. Bueno, hay una multitud de maneras como lo pueden poner, acomodar, y en todos ellos va mostrando una figura que hace que des un mensaje a través de ello, ¿verdad? Bueno, así no lo rompo. Bueno. Ya ni sé cómo, ya se me hizo bola, ¿verdad? Es el cubo evangelístico.
El libro sin palabras es este libro grande, una página negra, una amarilla, una blanca, y con eso también evangelizan a algunos niños. Bueno, son diferentes formas, son planes. Ahora, todos esos planes surgieron del hecho de decir, en los, no sé, a partir de los años 40, aproximadamente he rastreado esto hasta los años 40 más o menos, surgió del hecho de mencionar y decir, ¿cómo podemos encapsular todo el mensaje del Evangelio en un pequeño plan que se pueda presentar en 5, 10, 15, 20 minutos, máximo 1 hora? Bueno, siempre te recomiendan que un plan evangelístico no dure más de 15 minutos. Siempre te recomiendan eso, porque si ya la gente no pone atención y ya pierde atención. Entonces, están diseñados para que duren 15 minutos. Son los planes que se usan para presentar el Evangelio de forma inmediata y dirigida a la toma de una decisión. Todos estos planes le llamamos evangelismo express. Se llaman así evangelismo express porque tienen el propósito de obtener una decisión. El problema con ellos, con estos planes, hermanos, es que reducen el mensaje simple, reducen el mensaje a simples sentencias o verdades resumidas que al final las personas asienten, dicen sí, sin entender realmente las implicaciones de dichas verdades. Es necesario entonces que una persona primero escuche el mensaje del Evangelio, y cuando hablamos de escuchar es que lo entienda, no solamente escuchar, sino que lo entienda. Y la gran mayoría de las personas solamente escuchan o oyen, pero no escuchan o no entienden. Entonces es necesario que comprendamos un poco mejor cuál es el mensaje que debe contener nuestra exposición del Evangelio. Muchas de las decisiones que las personas toman mediante la comunicación de un evangelio express o evangelismo express fueron arrancadas por causa de un desmedido énfasis hacia sus sentimientos y a sus necesidades inmediatas que presentan. De alguna forma, esto los orilla o los reduce a solamente una cosa, tomar una decisión. Quiero salir de esto, quiero cambiar de vida, quiero que se quite mi vicio, quiero mejorar tal aspecto. La gran mayoría de las personas que mediante el evangelismo express han sido llevadas, ahora no todas, porque yo tengo que decirles que muchos de nosotros así ha pasado. A mí así se me presentó el evangelio. Si era express, este era super express. O sea, si hubiera algo más rápido que el express, no sé cómo se le llamaría, hiper express. Bueno, mediante un plan hiper express, a mí me presentaron el evangelio y yo recibí a Cristo cuando tenía 6 años. Porque me presentaron una película del infierno que me dio bastante miedo. Estaba temblando ahí. Estábamos en un jardín de una casa. Estaba la pantalla grandísima. Había un montón de niños y gente todo oscuro. Y estaba esa película. Tenía un montón de miedo en ese momento. De tal manera que cuando se subió el americano, que hablaba medio español y medio inglés, así entre el portal, dijo: ¿cuántos de ustedes no quieren ir al infierno? A ver, levanta su mano. Y yo, ya rápido, ya era un niño, levanté la mano. Dijo: bueno, a ver, todos ustedes se van con esta maestra. Y era una muchacha que también hablaba, eran puros americanos, entonces ella hablaba menos español que el que estaba diciendo eso. Entonces, nada más me acuerdo que decía en su español así mucho: muy bien, niños, ¿quieren ir al cielo? Y digo: sí, hagan conmigo esta oración. Hicimos la oración. Y fue todo mi evangelismo. Nada más se quería ir al cielo, quisiera esta oración. No entendí nada del evangelio, ni quién es Cristo. Eso me llevó a una crisis hasta cuando yo tenía 10 años, de 10 años a los 11 años, tenía una crisis espiritual respecto a que si yo realmente había creído o no había creído en Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el problema con el evangelismo express. El evangelismo express reduce las verdades espirituales tan reducidas que no se comprenden todas las implicaciones del mensaje. Ahora, con el tiempo, mediante la predicación, mediante la enseñanza continua, constante, uno comienza entonces a entender esas verdades y llega un momento en que uno dice: yo lo que aprendí en aquel tiempo inicialmente no era realmente el evangelio, ahora lo estoy conociendo, lo estoy entendiendo. Ahora conozco más el evangelio y no necesito realmente pasar al frente o levantar mi mano. Ahora sencillamente estoy
diciendo que en este momento ya comprendo y entiendo el Evangelio. Lo comprendo bien. Bueno, entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto que la presentación del Evangelio de forma inmediata dirigida a lo que se llama evangelismo express podría tener cierta ayuda, cierto beneficio, pero es más problemático cuando se usa de manera normal. Cuando alguien dice vamos a evangelizar y utiliza un plan de evangelismo express como el camino de Romanos, las 4 leyes espirituales, el cubo evangelístico, el libro sin palabras, etcétera, como estos, ponemos a las personas en una falsa posición de que han creído. Lo digo por mi propia experiencia. Ahora, experiencia que yo pasé, pero también en experiencia de que lo hice mucho tiempo. Yo así compartí el Evangelio muchos años de mi vida. De tal manera que, por un lado, tuve la bendición de que inmediatamente que yo llevaba a una persona de arrancar una decisión así inmediata, la llevaba al discipulado, eso fue algo que me ayudó. Ya en el discipulado, las primeras lecciones, me tardaba yo ahí 1, 2 o 3 semanas para explicarle más el Evangelio, porque cuando le preguntaba, ¿se acuerda de la vez que usted hizo la oración? Ah, sí, y yo hacía unas preguntas como para saber que si había entendido, y me daba cuenta que no había entendido, entonces me volví a tomar 1 día, 2 días, 3 días o una semana para volver a explicar en la lección ya, explicarle realmente lo que era el Evangelio. Esto me llevó a entender que el evangelismo express, si no, puede resultar bueno en un sentido de captar a alguien, pero si no le explicamos bien el Evangelio, esa persona queda con una persuasión, un pensamiento totalmente limitado, diluido de lo que es el Evangelio. Bueno, entonces avanzamos aquí, en esta parte. Volvemos a nuestro texto de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, y aquí está la parte, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este es nuestro tema. ¿Qué debemos presentar en el mensaje del Evangelio? Cuando yo digo que voy a presentar el Evangelio, de entrada lo primero que debo quitar de mi mente es que no voy a presentar un plan express. Ahora, téngalo en mente. Y si quiere estudiar uno, tenga el plan express del Camino de Romanos, porque lleva una secuencia muy lógica y adecuada para primero que entienda la persona su condición y su circunstancia. Pero con eso está reducido, está encapsulado, y no cree que porque usted en 10, 15 minutos hizo esa presentación y una persona dijo, sí quiero a Cristo, esa persona ya quedó persuadida o guiada o entendida o comprendida de las verdades espirituales. Muchas de las veces no, algunas veces sí, pero eso es obra del Espíritu Santo. Y no lo podemos saber. Pero si yo, como no puedo saber esto y no lo puedo comprender, y eso es obra del Espíritu Santo y es algo que está misterioso en la obra del Señor, entonces lo que yo me debo asegurar es presentar correctamente el Evangelio, el mensaje correcto. ¿Y cuál es el mensaje correcto del Evangelio? Presentar la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si estuviéramos en una escuela, yo ahorita les diría, a ver, hermanos, repitan conmigo. ¿Qué presentamos en el Evangelio? A ver, no, repítanme ahí sin que abran su micrófono. ¿Qué presentamos en el Evangelio? No todos están haciendo nomás. A ver, no veo sus bocas abiertas. ¿Qué presentamos en el Evangelio, hermanos? La justicia de Dios. Ok. No tienen que abrir el micrófono, está bien, ¿verdad? Pero si lo abran está bien. Pero ahí díganlo, repítanlo. A ver, como los antiguos maestros, vamos a repetir 5 veces. ¿Qué presentamos en el Evangelio? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Así se presenta, o eso se presenta en el Evangelio. Esto es lo que hay que meter y cambiar de nuestro chip. El Evangelio o el evangelismo no es un plan express de las 4 leyes espirituales, del camino de Romanos, del cubo evangelístico, del libro sin palabras, de no sé cuántos más. No. El evangelismo es la presentación de la justicia de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, el hombre que extendió el evangelio por toda Europa y todo el mundo conocido, él dice, en el evangelio, la justicia de Dios se revela. Ahí se revela. Ahora, vamos a este avance. Ya vimos que la presentación del evangelio, bajo estos planes dirigidos,
no nos ayudan a presentarlo de manera correcta. Entonces, ¿qué presentamos? Ya dijimos, la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Bueno, de manera muy sencilla, la justicia de Dios es el atributo o perfección de Dios que describe la equidad e imparcialidad en bendición, galardón, juicio y condenación. Parece algo medio rebuscado, pero así lo puse para que podamos entenderlo. Miren, el atributo o la perfección de Dios que describe bien la equidad, o sea, la igualdad que hay y la imparcialidad entre bendición, galardón, juicio y condenación. Es decir, en otras palabras, más sencillas, mucho más sencillo en otras palabras. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que este atributo de Dios en bendición, juicio, condenación y galardón es la justicia de Dios. Es Dios actuando de acuerdo a su santidad en justificación para el creyente y en juicio e ira para el incrédulo. Esto es igualmente, es justicia de Dios. Cuando Dios justifica a un creyente y lo salva y lo perdona y le da vida eterna, o cuando Dios trae juicio e ira para el incrédulo y lo condena. Eso es justicia de Dios. ¿Qué es más justo Dios? ¿En salvar o en condenar? ¿Qué es más justo? ¿En qué es más justo Dios? ¿En salvar o en condenar? ¿Alguien? Igual, hermano, o sea, es equidad, es lo mismo. Él Es justo. Él igual. En las dos, exacto. Exacto. Es igual, es justo. No hay una diferencia. Es justo en condenar, es justo en condenar. Así que cuando alguien dice, Dios es injusto porque a estos salvó y a estos condenó. No, es igualmente justo. La justicia de Dios es la equidad basada en su santidad para salvar, justificar a unos o condenar al incrédulo. Es exactamente lo mismo. Así que entonces la justicia o rectitud, que también es una palabra que se usa dentro de la Escritura y es la misma palabra, justicia y rectitud, se traduce de la palabra o del ejemplo del Antiguo Testamento, así como rectitud. Esa manifestación, ese atributo de Dios, esa perfección de Dios, no es nunca atractivo para el hombre. No atrae al hombre, no la aprecia, ni es recibida con agrado por el hombre cuando se habla de Dios. No le gusta al hombre hablar de la justicia de Dios. Al hombre le gusta hablar del amor de Dios y al hombre le gusta escuchar del amor de Dios, pero no les gusta hablar de la justicia de Dios. Vean, hoy no sé cuánto, pero a veces hasta resulta indignante y repugnante ver en la televisión artistas y toda esa clase de gente, sabemos cómo es su comportamiento, su vida y cómo están ahí todo, que hablen del amor de Dios. Sí, les gusta hablar del amor de Dios. Casi todas esas personas, el amor de Dios, y lo mencionan ya sea como un comentario o como alguna cosa, pero sacan el amor de Dios ahí. Pero cuando van a hablar de la justicia de Dios, no les gusta, no les agrada, no es apreciada, no es recibida con agrado por el hombre cuando se habla de Dios. Miren, J.I. Packer, un teólogo que acaba de morir hace poco, escribió lo siguiente: ¿creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? ¿Creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? Parecería como que muchos no creen. Si se les habla acerca de Dios como Padre, amigo, ayudador, el que nos ama a pesar de nuestra debilidad y pecado y toda nuestra necedad, se les ilumina el rostro. Estamos en la misma onda de inmediato. Pero si se les habla de Dios como juez, fruncen el ceño y sacuden la cabeza, se resisten a aceptar semejante idea, la encuentran repelente e indigna. No, uno no está habituado a querer hablar de Dios porque pueden decir que Dios es amoroso y bueno, pero cuando se refieren a Dios en cuanto a la justicia, lo califican de injusto, o si no dicen que lo que sucede en el mundo es injusto y por ende Dios no tiene control de ello. Dios es injusto al permitirlo. Esa resistencia o desagrado a hablar de la justicia de Dios no es natural en el hombre ni en los creyentes. No nos gusta hablar de la justicia de Dios a las personas. Nos gusta hablarles del amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos reciben bien. La gente recibe bien. Y si yo quiero ser efectivo en evangelizar,
entonces yo lo que quiero hacer es hablarles del amor de Dios, porque lo van a recibir bien y me voy a sentir yo bien, que me estén escuchando, me estén oyendo y que me oigan bien todo lo que quiero hablar del amor de Dios. Por eso no quiero hablarles de la justicia de Dios, porque inmediatamente me van a repeler, me van a cerrar la puerta, o se van a poner a enojar, o van a contradecir, etc. Ahora, en el incrédulo, esto pasa. Ellos no lo ven como algo adecuado y correcto, califican a Dios de injusto. No, si algo pasa en el mundo, esto es injusto, y por tanto Dios no tiene control. Pero también los creyentes, hermanos, a los creyentes no les gusta hablar del amor de Dios porque hay una reticencia al hablar de la justicia de Dios porque no tienen respuestas a estas interrogantes del incrédulo. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió aquello? ¿Por qué murieron tales personas? ¿Por qué está pasando esta pandemia? Etcétera, todo. Le da temor hablar de una soberanía divina donde Dios tiene todo el derecho a hacer lo que Él quiera. No tenemos esas respuestas. Porque la justicia de Dios ni es apreciada ni recibida con agrado por el hombre cuando se habla de Dios. Pero, recuerden una cosa, la justicia de Dios es el atributo, la perfección que describe la equidad e imparcialidad de medición y galardón, juicio y condenación. Pero sobre todo, es el mensaje revelado en el Evangelio, la justicia de Dios. Que, una vez más, ¿cuál debe ser el mensaje que debemos manifestar en el Evangelio? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Antes, nosotros como creyentes a veces en nuestro evangelizar no queremos hacerlo porque no queremos poner a Dios en una posición de parecer injusto. Queremos defender a Dios ignorando o callándonos las interrogantes que suceden. Y nuestra intención a veces es buena y es un buen deseo de comunicarlo, pero no lo hacemos en el Evangelio. Si nosotros no entendemos bien la justicia de Dios, entonces estaremos muy limitados en presentar el mensaje del Evangelio, porque una vez más el apóstol Pablo dice que en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela. Así que entonces nuestra presentación de mensaje que compartamos no será ni el verdadero ni el completo Evangelio, porque si no pone en relevancia la justicia de Dios, como dice nuestro texto, entonces no es Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y lo voy a repetir tantas veces en esta clase, porque debe quedarnos impregnado eso. Esa es la razón, porque la gente rechaza el Evangelio completo, que incluye la justicia de Dios, pero acepta agradablemente un Evangelio que solamente proclama el amor y la misericordia, porque no pueden aceptar como justo que seres humanos creados por Dios sean condenados y enviados a un infierno eterno. Entonces, ¿cómo debemos compartir nuestro mensaje del Evangelio? ¿Cuál debe ser el énfasis en el mensaje del Evangelio? La explicación de ese mensaje del Evangelio respecto a la justicia de Dios. Bueno, ¿cuál debe ser entonces y cómo es esa justicia de Dios? Vamos a ver, perdón. Explicación. La manifestación de la justicia de Dios está revelada en el versículo 18, el que sigue. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que, hermanos, cuando yo voy a presentar el Evangelio, el mensaje del Evangelio, no debo tener duda, ni debe haber en mi dolor, en mi corazón. No se trata, hermanos, de llegar con un mazo y golpear a la persona diciéndole, eres un pecador depravado. No, se trata de presentar la justicia de Dios y decirle claramente que la ira de Dios está revelada desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. Y ahora, los siguientes pasajes nos mencionan y nos dicen cómo es esa injusticia. No lo voy a leer ahora porque eso nos lleva mucho tiempo, pero ustedes sí leanlo, terminen de leer este pasaje de Romanos 1 y vean cómo está revelada toda la injusticia de los hombres en toda la perversidad. A veces nos da miedo decir tales cosas, y hoy más que nunca, hermanos, cuando se le dice a alguien públicamente, he visto entrevistas que le han preguntado a algunos predicadores o a algunos personajes de interés
o de fama y les han preguntado, sobre todo cantantes, les han preguntado ahí públicamente, ¿usted piensa que la homosexualidad es pecado? Y ya le dan un montón de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para enredar y decir que no, nada, no dijeron nada, en absoluto. Se quedaron así a la mitad, no dijeron nada, pero al no decir nada tan abiertamente, pues es darse por sentado que así es. Pero la culpabilidad del hombre está expresada en todos Romanos. Se lo voy a leer rápido, ¿no? Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución y debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está revelada la manera como Dios trae juicio y su ira por precisamente estas prácticas pecaminosas. El hombre es pecador. Y eso es lo que tenemos que presentar de esta manera. La ira de Dios se revela desde el cielo. Esta es la justicia de Dios que tenemos que presentar. Y debemos orar a Dios y debemos pedir a Dios cuando vamos a hacerlo, de ser precisamente exactos en presentar el mensaje de la justicia de Dios. Ahora, respecto a esta verdad de la justicia de Dios, les quiero decir que este es un mensaje relevante que debe presentarse en el Evangelio. Es lo que Pablo dice. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Y lo primero que tenemos que revelar es la ira de Dios en el pecador por toda su maldad. Ahora, lo explica precisamente, y esta es la parte más difícil de aceptar y explicar en nuestro evangelismo acerca de la justicia de Dios. No nos gusta mucho hacer esto. Lo que se refiere al juicio, Pablo enfatiza el juicio de Dios de manera tan importante en todas sus cartas, y en toda la carta a los romanos. Lo explica perfectamente. Miren, le vamos a estos versículos siguientes. En Romanos 1:32 dice lo siguiente. Perdón. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. En Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. En Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Miren, el tema de la justicia de Dios y el juicio de Dios está impregnado en todo el mensaje del Evangelio y en toda la carta de Romanos, porque Pablo establecía que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, y la justicia de Dios en su primera manifestación es el juicio de Dios sobre el pecador. Esto no puede pasar desapercibido. No podemos comenzar el evangelismo con
el amor de Dios, con la misericordia y la gracia de Dios. Porque cuando tú haces eso, dejas a un lado y desechas la primera revelación del justo juicio de Dios, que es la ira de Dios. Entonces, cuando tú no presentas la ira de Dios y el juicio de Dios sobre una persona, definitivamente no son mensajes de buenas nuevas para él, porque el amor de Dios ya no será para él la opción. Cuando está ya sintiendo las llamas del infierno por su pecado, no es la opción. No, simplemente es la posibilidad de seguir haciendo lo mismo, porque está bajo el amor de Dios. Ahora, hablar del juicio de Dios está lleno en toda la Escritura. Les pregunto una cosa, ¿fue totalmente justo Dios cuando mató a Usa, cuando Usa quería agarrar el arca para que no se cayera? ¿Fue justo Dios? Total y absolutamente. Debemos decir que sí, pero hay que explicar por qué. Porque un hombre que tenía buena intención de que no se cayera el arca, va y la toma. O porque un hombre y un matrimonio que tenían toda la intención de ayudar a la iglesia vendiendo su propiedad, y luego de ella dicen, bueno, no toda, porque cuando vamos a quedar sin nada, y toman una parte, luego murieron también, y trajo Dios juicio sobre ellos. ¿Fue justo Dios? Sí, tenemos que decir que sí. ¿Fue justo Dios en no aceptar la ofrenda de Caín y sí la de su hermano Abel? Tenemos que decir que sí, pero hay que entender la justicia de Dios. Ahora, ¿es justo Dios al traer condenación para los impíos y pecadores y aquellos incrédulos y traer bendición y traer vida eterna sobre otros? ¿Es justo Dios? Tenemos que decir que sí, pero hay que entender bien por qué es justo Dios. Y debo llenarme y empaparme de esta verdad y de esta perfección de Dios. Debo leer mucho más acerca de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que cada vez que yo presente el Evangelio, esté lleno mi presentación de la justicia de Dios. Si no entendemos bien esta verdad, el comunicar el Evangelio, buscamos a la gente, que la gente crea solamente en un Evangelio rebajado, donde el hombre tiene en sí mismo el dominio y la capacidad de su salvación. Entonces no es el Evangelio verdadero. No es el Evangelio que Pablo predicaba, no es el Evangelio que comunica la fe para la salvación, no es el Evangelio que revela a Dios en toda su justicia, no es el Evangelio que glorifica a Dios, no es el Evangelio que debemos estar pregonando, no es el Evangelio que trae convicción, no es el Evangelio que produce aflicción y dolor por el pecado, no es el Evangelio que conduce al arrepentimiento, no es el Evangelio que produce vidas santas y apartadas del mal, no es el Evangelio que pueda conducir a una iglesia a ser gloriosa y sin mancha para que el día de Cristo venga por ella y se sienta gozosa de que su iglesia le ha glorificado cuando está predicando el verdadero Evangelio. Ahora, te preguntarás y dirás, entonces es todo lo que tenemos que hablar de la justicia de Dios. ¿Es solamente eso lo que debemos de hablar? ¿De la justicia de Dios? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Es todo lo que debemos de hablar siempre? ¿Nada más? ¿De la justicia de Dios? Bueno, comento, hermano. Yo creo que definitivamente no, ¿verdad? Pero bueno, yo fui evangelizado de una manera así similar en cuanto a las preguntas clásicas, ¿no? Sabes que eres pecador y pues definitivamente di respuestas positivas a preguntas equivocadas, ¿sí? Ahora lo entiendo. Pero cuando me preguntaron acerca de que si era pecador, pues definitivamente, pues sí, todos somos pecadores. Dije, sí, sí soy pecador. Y se me presentó una manera muy ligera en cuanto a eso, sí. Yo creo que no hay forma, no, de ninguna manera tenemos que brincar a otra parte del Evangelio, de la justicia de Dios. Si la persona aún no ha entendido su condición de pecador, si él nunca se mira bajo la ira de Dios y si la persona nunca entiende y nunca comprende o no asimila que está en camino al infierno, de que Dios lo aborrece, de que si no ve su pecado tan horroroso, si nunca lo puede ver, es imposible brincar a otra parte del Evangelio, porque no, como usted lo dice, nunca va a ser una buena noticia el hecho de que el único camino para que su alma sea redimida, sea salvada, pues es Cristo, ¿sí?
pero mientras no lo entienda y nunca podrá exclamar, ¿y cómo qué puedo hacer para ser salvo? ¿Sí? Entonces, Muy creo bien. yo que es clave en cuanto a Es clave el mensaje de la justicia de Dios. Y gracias por compartirnos eso, hermano. Pero les digo lo siguiente. Dice Pablo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, quiero regresar un poquito a lo anterior. ¿Quién de ustedes me dice la definición que di de la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? A ver, alguien menciona. Es el atributo perfección de Dios que describe la equidad e imparcialidad en bendición, galardón, juicio y condenación. ¿Sí? Ok, entonces justicia de Dios no solamente es juicio, hermanos. Justicia de Dios también es gracia y perdón. ¿Correcto? Entonces mi pregunta es, una vez más, ¿es entonces el tema relevante y el tema completo y el tema verdadero y el tema central la justicia de Dios en el Evangelio? Sí. Sí, hermanos, sí lo es. Sí lo es, porque primero la justicia de Dios revela su ira y su juicio, y en segundo lugar, revela su gracia y su perdón. Entonces, ¿cuál es el mensaje en todo el evangelismo? La justicia de Dios. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el mensaje completo del evangelismo. Sí lo es. Ese es el mensaje central. El mensaje central es la justicia de Dios y debe permear toda nuestra exposición, porque en cada parte de nuestro mensaje la justicia de Dios se estará revelando. Ahora, ¿cómo se estará revelando? ¿Dios es justo cuando condena al pecador? Sí. ¿Fue justo cuando cargó el pecado de nosotros en su Hijo? Sí. ¿Es justo cuando nos perdona a través de Cristo? Sí. ¿Es justo cuando nos perdona y nos da vida eterna? Sí. Todo eso es justicia de Dios. Todo eso es justicia de Dios. Por eso les digo que tengo que aprender más acerca de la justicia de Dios, porque el apóstol Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego aclara, la ira de Dios se revela también contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Ahora, ese es el mensaje general, es el mensaje central que debe permear toda nuestra exposición, nuestro mensaje, la justicia de Dios. En eso está centrado el mensaje del evangelismo, en la justicia de Dios. Pero comenzamos con el juicio, para que la persona entienda su condición, y una vez que la persona entiende su condición, entonces vamos con la gracia, el amor, la misericordia, que también es justicia de Dios. ¿Por qué es justicia de Dios? Porque primero Dios cargó todo eso sobre Cristo. ¿Fue justo? Además, ¿fue justo que Dios cargara mi pecado sobre su Hijo? Totalmente. Sí. Yo sé que muchos dirán, no, eso fue injusto. No, es justo lo que Dios hace siempre. Pero miren, inmediatamente hay personas que dicen, es que fue injusto que Dios pusiera todo mi pecado sobre Cristo. Bueno, de mi perspectiva sí, pero de la perspectiva de Dios fue justo, porque esa es la justicia de Dios revelada. Fue justo que Cristo pagara por nosotros, fue justo que Él hiciera todo ese sacrificio por causa de nosotros. Bueno, esa es la justicia de Dios que yo voy a revelar. Y debo tener precisamente entendido que Dios es justo el condenar al pecador, justo el cargar el pecado en nosotros, justo el pecado nuestro en su Hijo, justo en perdonarnos a través de Él y justo en darnos vida eterna por causa de Él. Ahora, si nosotros exponemos en cada parte de nuestro mensaje la justicia de Dios, siempre estamos seguros, y le diré el siguiente, hermano, independientemente del método que usemos, si nosotros exponemos en cada parte de nuestro mensaje la justicia de Dios, esté seguro que usted está dando el mensaje correcto del Evangelio. Usted está dando el mensaje correcto del Evangelio. No hay otra forma y manera. Ese es el mensaje. Independientemente del método que usted use para presentarlo. Si usted tiene siempre la justicia de Dios como mensaje central de todo su evangelismo,
usted está dando el mensaje correcto. Y no con eso queremos decir que entonces la persona va a ser cristiana en ese momento, o que esa persona va a creer en ese momento, o que esa persona, porque yo di el mensaje correcto, esa persona va a recibir a Cristo. No estamos diciendo eso. Una vez más, los métodos son infalibles, pero el mensaje, si lo doy correcto, Dios hará su obra. Hoy, mañana, pasado, o no sé cuándo lo hará el Señor. Porque acuérdense que el evangelio es así como un hombre que fue y sembró la semilla, la puso, y luego fue y se acostó, y a la mañana siguiente viene y ve que ha brotado, dice, sin saber cómo fue eso. Y así es, hermanos. Cuando sembramos el mensaje correcto, hoy, mañana o pasado, no siquiera sabremos, pero después brotará, porque esa es una obra misteriosa de Dios. Solamente Dios lo puede hacer y lo hará. Yo tengo que sembrar adecuadamente el mensaje. Pero entonces me viene una pregunta, si así es, ¿cómo lo presento este mensaje? ¿Cómo lo presento? Bueno, no será fácil, hermanos, con un plan de evangelismo express. Ya dije al principio, no desecho el plan de evangelismo express. Mañana voy a explicarles. Pero no va a ser fácil con un plan de evangelismo express. Si nosotros exponemos en cada parte de nuestro mensaje la justicia de Dios, estaremos dando el mensaje correcto del evangelio, pero ¿ustedes creen que en unos minutos será factible hacer esto? Ciertamente no. Y no es fácil con un plan de evangelismo express. Por ello necesitamos ver cómo evangelizaban, cómo compartían el mensaje los apóstoles. Y es como ellos hacían, entonces también, como nosotros también deberíamos de hacerlo. Pero no será fácil. Los planes de evangelismo express no tienen más de 70 u 80 años de vigencia. Pero el presentar el evangelio para presentar la justicia de Dios como mensaje central en todo ello, entonces tenemos que recurrir a los orígenes y ver cómo lo hacían ellos. Y eso es algo que mañana vamos a ver en nuestra siguiente clase. Por ahora, hemos terminado esta primera clase. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, del evangelismo? La justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿verdad? Le dije que la repetí 5 veces. Esta es la 5ª vez, hermanos, ¿eh? Bueno, esta fue la 4ª. ¿Cuál es el mensaje del evangelismo? 5ª vez. La justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿verdad? Y de alguna manera romper un paradigma que se ha centrado en nosotros, que el evangelismo es la presentación de un plan express de evangelismo. Sí tiene su utilidad, sí la tiene. Mañana se la voy a decir cuál es. Y hay que tener uno bueno, y para mí el mejor es Romanos 1:16. Pero el evangelismo no es presentar un plan de Romanos 1:16 de manera express. Mañana veremos un poco más acerca de esto. Bueno, por ahora, esta es nuestra clase de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos 5 minutos nada más para culminar esto. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna aportación. Un comentario. Tenemos 5 minutos y si no, no hay problema, ¿verdad? No tenemos que tener los 5 minutos. Pero digo, todavía tenemos 5 minutos para hacerlo. Bueno, comento, ya, si alguien quiere comentar, sí, yo comento. Yo sí, la verdad, estoy un tanto, como le dijera, yo fui víctima de un evangelismo diluido, ¿sí? Yo verdaderamente, alguien, después de haber dado respuestas a preguntas positivamente aligeradas, en cuanto a si eres pecador y quieres ir al cielo, y después de orar, pues alguien me dijo que era ya salvo, y ese tipo de manera de expresar el evangelio, después yo lo hice, recorrí calles, y me acuerdo y me avergüenzo ahora porque yo no digo que la escritura es clara y dice, ¿verdad?, que los hombres tienen que recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Pero el hecho de hacer una oración, eso no garantiza de que una persona lo ha hecho. Y me acuerdo yo que le decía a las personas, mira mi cara, mira mi rostro, dijo, y grábatelo bien porque un día nos vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Después de que ellos habían sentido eso. Regresábamos al templo y la verdad, ¿cuántos recibieron a Cristo? 10, 20, 30 aplausos. Me acuerdo yo de una misión americana y eso me da escalofrío, ¿verdad? Porque es sumamente peligroso. Personas hoy,
en nuestras iglesias, y lo digo así enfáticamente, en nuestras iglesias hay personas que están sentadas ahí, que no son salvas, que nunca han sido regeneradas por el Espíritu Santo, pero ellos creen que lo son, y eso ha sido debido precisamente a este tipo de evangelismo diluido, y que, pues, a vergüenza mía lo digo, lo hice por mucho tiempo, y gracias a Dios por este curso que está impartiendo, pastor, y pues a honra y gloria sea para el Señor, y que podamos redirigir nuestros pasos de la manera correcta para abordar a las personas. Es toda mi aportación. Gracias, hermano, por compartirnos eso, ese comentario. Y bueno, hay una cosa importante, hermanos, no quiero que se sientan mal por ello. Yo creo que la gran mayoría de nosotros fuimos evangelizados así, con un evangelismo expreso. Pero le voy a decir algo. En esto actúa la providencia de Dios, porque eso nos atrajo. Y luego, en el proceso, comenzamos a escuchar quién es Dios, cómo es Dios. Conocimos más a Dios y nos fue revelada la justicia de Dios. Y no necesité yo levantar mi mano o pasar al frente para decir, ya tengo a Cristo en mi corazón. No necesité hacer eso. Cuando comprendí la verdad de Dios en mi vida y la acepté y la comprendí, entonces, en ese momento es cuando precisamente nuestra conversión se ha dado. Yo no puedo decirles a ustedes, hermanos, si usted fue así y ahora tiene que volver a aceptar a Cristo usted o recibir a Cristo. No, tal cosa. Esto ha sido un proceso por el cual Dios le ha traído, y ahora usted ha sido llevado a este punto de comprensión de la verdad en ese proceso. Lamentablemente, para otros, como dice el hermano Jorge, siguen viviendo una vida totalmente pecaminosa, con frutos que no son evidencia de una vida cristiana, pero dicen que son cristianos. ¿Y por qué lo dicen? Porque recurren a ese día donde dicen que hicieron una oración. Por eso dicen que son cristianos. Pero ¿dónde están las evidencias de su vida? De tal cosa. ¿Dónde están? No las hay. No las hay, ¿verdad? Entonces yo entiendo que muchos de nosotros, la gran mayoría, nos pasó a mí. Yo no creo, no sé si ustedes fueron evangelizados más rápido que yo, pero yo fui el más rápido evangelizado, ¿verdad? Ya les conté por qué. Así, en menos de un minuto, alguien me evangelizó. Pero eso sucede, pasa continuamente. Eder. Sí, hermanos, yo nomás quisiera también enfatizar el hecho de que tenemos que discernir un equilibrio correcto, porque entiendo lo que dice nuestro hermano Jorge y estoy totalmente convencido que cuando uno le gana más el hecho de tratar de arrancar de la persona una decisión o ver, puede cometer ciertos errores. La mayoría hemos participado de evangelizar así, y con el tiempo vamos aprendiendo a qué cosas no hacer, qué cosas empezar a hacer. Pero también he visto y estudiado y en la experiencia que también a veces cometemos el error de sobreenfatizar algunas cosas que muchas veces, más que por el anhelo de que las personas entiendan el evangelio correcto desde un punto de vista teológico, con definiciones muy precisas, a veces caemos en el mismo error. O sea, tratar de pensar que si la persona no ha entendido a nuestra percepción, lo que es en este caso, por ejemplo, que la justicia, lo que es la ira de Dios, lo que es su depravación, lo que es su corrupción, damos por sentado que la persona no ha creído. Entonces, eso también muchas veces, sin darnos cuenta, les hacemos, por así decirlo, más inaccesible el reino de Dios a los hombres. Entonces, digo porque yo también me he movido y tengo amigos pastores en círculos reformados, con teología un poquito más ortodoxa, y todo eso, y yo he visto también ese error, y yo muchas veces me he dado cuenta que al estar discipulando a una persona, tengo que discernir en cuanto a no sacrificar las verdades escriturales, pero al mismo tiempo no pretender que cumplan mis expectativas teológicas en este caso. Y yo pienso que eso es algo muy importante que tenemos que entender, o sea, presentar correctamente el evangelio sin diluirlo, pero al mismo tiempo no hacerles más difícil el acceso al reino de Dios.
porque si nosotros que ya tenemos, que somos maestros, que predicamos, que tenemos más tiempo, a veces nos es complejo entender definiciones teológicas y sus implicaciones y cómo se revelan en las escrituras, cómo pensar o por qué esperar que una persona que recién está llegando las pueda comprender con todas las implicaciones. Yo pienso que a veces, y eso es un trabajo que Dios va haciendo en cada persona que se adentra a la tarea de discipular y se va topando con estas cosas. Muy bien, sí, gracias. Eso suele, esto de la explicación es precisamente para nosotros que vamos a evangelizar, ¿verdad? Lo que debemos entender. Obviamente, cuando lo presentamos a las personas, es basado en lo que es como los maestros, ¿verdad? Van a una escuela para aprender y aprenden un montón de definiciones, cosas, un marco teórico tremendo sobre tal y cual filósofo y educador, etcétera. Pero cuando llegan al salón de clases, simplemente le dicen, miren, esta es la A, esta es la B, esta es la C, pero lo hacen basado en un bagaje que ya tienen atrás para explicar que esto es así. Y eso es lo que tenemos que nosotros también, obviamente, hacer en nuestra explicación, ¿verdad? Y en todo ello, respecto a la justicia de Dios. Obviamente, este es nuestro bagaje que tenemos, pero lo presentamos ahora de esta manera y es importante eso. Bueno, gracias, Eder, también. Bueno, hermanos, nos vemos entonces mañana, primero Dios, para ver cómo es que lo hacían los apóstoles y los primeros cristianos en cuanto a la presentación y su manera de evangelizar o llevar a cabo el evangelismo, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Si quieren abrir sus micrófonos para despedirnos, hermanos. Gracias por estar aquí en esta mañana. A todos, creo que algunos ya se fueron antes, ¿verdad? Bueno, no supe yo. Aquí está, hermano. Ahí está, sí. Entonces, hermana Marta, nos vemos. Dios le bendiga. Hermano, gracias. Le bendiga, Liz. Dios te bendiga ya en El Paso también. Bye. Luego, hermanos, nos vemos. Bye, amor. Nos vemos. Bye. Nos vemos, Caleb. Dios te Luego. bendiga. Leonor, nos estamos viendo. Hermana Alejandra, nos vemos. Dios te bendiga. Hermano Nehemías, Dios te bendiga también. Nos estamos viendo. Estás ahí también con el hermano Cerón, ¿verdad? El pastor. Ya creo que ya no está. Entonces, hermano Jorge, hermana María, ya en Delicias, Dios les bendiga. A Enrique y Liana también, que Dios les bendiga. Vaya, hermano, Dios los bendiga. Doris, Dios te bendiga también. Nos vemos. Adiós a todos. Dios los bendiga. Dios, nos vemos. Ruth, la que está más lejos de todos. Ruth.